Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy haremos un recorrido por algunos de los acontecimientos más importantes de la llegada del cine en México. Utilizaremos el programa Tiki-Toki, donde anteriormente realicé una línea del tiempo sobre la llegada del cinematógrafo a México, que comprende de 1853 a 1957 con la muerte del hijo del pueblo, Pedro Infante. Primeramente nos dirigiremos al buscador donde colocaremos en la barra el nombre del programa Tiki-Toki. Yo pegaré directamente el link, que de igual forma lo dejaré en la caja de descripción. Primeramente, aparece un cuadro que da la bienvenida al espectador, con una breve descripción sobre el contenido de la línea, que ya expliqué anteriormente. Para comenzar tenemos un primer acontecimiento, que es la invención del cine, cuando los hermanos Auguste y Louis Jean Lumière habían patentado el cinematógrafo el 13 de febrero de 1895 en París, Francia. Ese mismo año rodaron sus primeras películas, como Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Montplaisir, Llegada de un tren a la estación de la Ciutat y El regador regado, que más que películas eran fragmentos en movimiento que actuaban de testigo de la vida cotidiana y que le dieron formalmente inicio a la historia del cine a modo de documental. Del lado derecho, en una imagen en forma de GIF, tenemos el largometraje Viaje a la Luna, que es una película francesa en blanco y negro, muda y de ciencia ficción, dirigida por Georges Méliès, es uno de los planos más conocidos de la historia del cine. El siguiente acontecimiento es el Cine para Todos, donde el cinematógrafo fue presentado al público en el sótano de la droguería Plateros, en el número 9 de la calle que lleva el mismo nombre y que actualmente es Madero. Paradójicamente, el lugar donde fue presentado el cinematógrafo por primera vez, unos años más tarde, se convirtió en la primera sala del cine del país, el famoso Salón Rojo. Nuestro siguiente acontecimiento es en agosto de 1896 con la llegada del cine a México. Porfirio Díaz, su familia y miembros del gabinete presenciaron con sorpresa y fascinación por primera vez en el país las imágenes en movimiento que se proyectaron en el castillo de Chapultepec. Llamadas vistas, el éxito fue inmediato. La historia del cine comienza en México con una petición del entonces presidente de la República, don Porfirio Díaz, a los hermanos Lumière de poder apreciar este maravilloso invento. El presidente era arduo seguidor de la corriente positivista y su gobierno tuvo un enorme empeño en afrancesar la ciudad y admirar todo lo que viniera de ese país. Es así que Díaz recibe a Claude Fernand von Bern y a Gabriel Baer, dos expertos proyeccionistas enviados por los hermanos Lumière. Del lado izquierdo, en nuestra imagen, tenemos uno de los primeros pósters que se publicaron en México con la llegada del cinematógrafo por los hermanos Lumière. El siguiente acontecimiento es en enero de 1907, al que llamamos fascinación, ya que el cine se había consolidado como un espectáculo de gran arrastre popular. En la capital para entonces existían ya 16 salones de exhibición cinematográfica y para el siguiente año se estableció el primer taller o estudio cinematográfico de American Houseman, Lilo García y compañía. Del lado izquierdo en la imagen podemos ver una de las fotografías recabadas en algunas de las primeras proyecciones en la Ciudad de México. El siguiente acontecimiento es en marzo de 1913, donde hablamos de los precursores mexicanos. Durante aquella primera etapa del cine Trausman destacaron algunos precursores del cine nacional, entre ellos Salvador Toscano, quien abrió en 1898 la primera sala pública de exhibición en México, llamada el Cinematógrafo Lumière, y el mismo año inició el rodaje de Don Juan Tenorio, una de las primeras cintas mexicanas de argumento. Posteriormente abriría el legendario Salón Rojo. Su extensa trayectoria culminó con la película Memorias de un Mexicano. Del lado izquierdo, Salvador Toscano en el rodaje de una de sus películas. Enero de 1919. Enrique Rosas también es presentado como un precursor del cine mexicano, ya que abarcó, como la mayoría de los camarógrafos pioneros, a la filmación de vistas. Sin embargo, definió un estilo nacionalista que buscaba retratar el folclore del país, a lo largo y ancho de México. Del lado izquierdo, Enrique Rosas. Enero de 1933. El cine después de la Revolución. Digamos que fue el auge del cine. México empieza a hacer cine formalmente con el nacimiento de los estudios México Films y los estudios Azteca Films. Pasaban en el país y en el mundo muchas cosas.
A nivel mundial se vivía una crisis económica, social y sin igual. El mundo estaba envuelto en guerra y vivían a la expectativa. En México sucedían cambios rápidos y extraños. La sociedad había salido de la elegancia del porfiriato para dar paso al indigenismo y de vuelta a la urbanización de las artes en los años 30. El cine mexicano retrató cada una de estas realidades, exaltándolas, maquillándolas, transformándolas incluso en caricaturas. Surgió el papel del pobre pero bueno y honrado, del rico malvado y abusivo, de la indígena que termina de fichera en la viciada ciudad. Del lado izquierdo, la película en forma de GIF, Nosotros los Pobres, clásico del cine mexicano con el icónico actor Pedro Infante. Marzo de 1936, época de oro del cine mexicano. Con el estreno de Allá en el Rancho Grande en 1936 de Fernando de Fuentes, el cine mexicano inició su época de oro. En estos años, la conjunción perfecta de una industria pujante, excelentes realizadores y un soberbio cuadro de estrellas permitió a la producción de un cine de gran calidad y éxito comercial. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y actores, entre los que destacaron Emilio El Indio Fernández y Fernando de Fuentes. Los actores de esa época son hasta la fecha clásicos del cine mexicano, como Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, Cantinflas, Tintán, Sofía Álvarez, Marga López, María Félix, Dolores del Río, Rosita Quintana, Miroslava, Flor Silvestre y Lilia Prado. Si bien hubo géneros que no fueron lo que mejor se dieron, como el terror, los melodramas y las comedias fueron un hit. Surgieron personajes de la talla de Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río, íconos del cine cuyos nombres resuenan hasta hoy. Del lado izquierdo, María Félix, un gran ícono del cine, en una de sus películas. Enero de 1941, México como cumbre cinematográfica. En esta época surgieron varias compañías productoras como Filmex, Films Mundiales, Posa Films, Rodríguez Hermanos y la Asociación de Bustillo, Oro y Grobas. Durante estos años se abordaron más temas y géneros que en ninguna otra época a nivel cinematográfico, desde obras literarias, comedias, películas policíacas y melodramas que fueron contenidos que formaron parte del inventario cinematográfico de aquellos años. Las películas de lucha libre fueron el último género que se creó a finales de esta época, que se volvió tan popular que a la fecha sigue siendo uno de los más vistos. Del lado izquierdo, uno de los pósters de uno de los personajes más amados para el cine en México, El Santo, en su película El Enmascarado de Plata. Llegamos al final de la línea del tiempo, que es en abril de 1957 y que también marca el fin del oro en México. El cine comienza a ir en declive con la muerte trágica del ídolo del pueblo y de uno de los más importantes y reconocidos en todo el mundo, Pedro Infante. Para los años 60, el cine vivió un declive. Las compañías productoras decidieron abaratar los costos de producción de las películas, dando lugar a los llamados churros, películas de bajo costo y de mala calidad que en general resultaron en otro tipo de personajes y de guiones que hicieron que se perdiera ese público que antes ahorraba para ir al cine, cayendo así en una decadencia del cine mexicano que duraría muchos años y que hasta la fecha no ha logrado recuperarse. Como podemos ver, la línea presenta 10 acontecimientos importantes. En la parte de atrás se encuentra una imagen con uno de los pósters sobre el cinematógrafo y una fotografía. Eso sería todo por ahora, espero les haya gustado y que hayan aprendido un poco más acerca de un breve tiempo en la época de oro del cine en México.